Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 13 del primer libro de Samuel. ¿Qué es una instrucción? Es un conjunto de reglas y principios que se establecen para lograr un objetivo. Con relación al reinado de Saúl, su llamado, su ungimiento, Dios tenía un propósito claro para su vida. Sin embargo, Saúl no fue capaz de seguir estas reglas y principios llamados instrucciones para que su reinado pudiese perdurar para siempre. El capítulo de hoy comienza a ilustrar la vida de Saúl y cómo su reinado, su vida, su obediencia se vinieron a pique porque no fue capaz de obedecer cada punto que el Señor establecía. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 y 2. Saúl tenía 2 años de reinar sobre Israel. Eligió a 3,000 hombres de Israel. 2,000 estuvieron con Saúl en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estuvieron con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y al resto del pueblo lo envió a cada uno a sus tiendas. Recordemos que anteriormente ya Saúl había peleado contra otros pueblos y los había vencido. Ahora tocaba el momento de pelear contra los filisteos. Sin embargo, él dijo: solamente dejaré a 3,000 hombres, el resto váyase a sus tiendas. Hay un gran peligro que podemos enfrentar todos aquellos que hemos obtenido una victoria, y es creer que lo que viene será más fácil y que sobre todo no necesitaremos ayuda para sobrellevar la adversidad. Esto es la autosuficiencia. Debemos tener mucho cuidado con esto. A Saúl esto le pasó factura. Él pensó que con pocos hombres podía hacerle frente a los filisteos. Veremos cómo este pueblo se estableció en el mismo corazón también del pueblo de Israel. Y sobre todo Saúl no hizo nada para sacarlos de ese lugar, sino que se sentía posiblemente cómodo allí con ellos. Pero ¿por qué fue realmente el génesis de todo esto? Porque Saúl creía que todo el pueblo debía descansar y solo un grupo debía pelear. Tengamos mucho cuidado con la autosuficiencia. Debemos todos estar listos para la batalla, ya que nos encontramos en guerra, una guerra espiritual, y todo aquel que se duerme finalmente podrá acarrear consecuencias terribles en su vida. Notemos ahora que de los versos 3 al 5, vemos a Jonatán, que derrotó a la guarnición de los filisteos que estaba en el collado, y los filisteos se enteraron. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl derrotó a la guarnición de los filisteos, y que Israel había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 3,000 carros, 6,000 carreteros y soldados como la arena del mar en multitud. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Ahora, notemos lo que dice el verso 12. Y dije: los filisteos descenderán contra mí a Gilgal, y yo no imploré el favor del Señor. Así me vi forzado a ofrecer el holocausto. Notemos que realmente los filisteos llegaron, acamparon, pero no les declararon la guerra al pueblo. Pero Saúl, por una percepción personal, comenzó a combatir contra los filisteos. Sabes que cerca de este campamento se encontraba la escuela de los profetas. Esta estaba establecida con el único fin que el pueblo de Dios se volviera a su Dios verdadero, que la idolatría saliera del corazón.
esta escuela de profetas perfectamente pudo evitar que la guerra entre el pueblo de Israel y los filisteos se llevara a cabo. Muchas personas perdieron la vida. La sangre corrió. La escuela de los profetas estaba cerca, pero no hizo nada para evitar esta batalla. ¿Qué pudieron haber hecho? ¿Qué tal si tomaban el tiempo para hablarles a los filisteos del Dios verdadero? Posiblemente alguien se convertiría, como veremos más adelante que Naamán, un hombre que no creía en Dios, finalmente, por el testimonio de alguien, creyó en el Dios verdadero. Aquí podemos ver que el pueblo de Israel lo que hizo fue pelear contra los filisteos, pero no compartieron su fe con ellos. Esto pudiese evitar, nuevamente reiteramos, la batalla sangrienta que se llevó a cabo entre estos pueblos. Ahora, veremos en los versículos 6 al 12 la experiencia de cuando Samuel le había dado instrucciones claras a Saúl. Le había dicho en el capítulo 10 que esperara 7 días, y cuando él llegara, ofrecerían el holocausto. Sin embargo, pasaron los 7 días, y Samuel no llegaba. Entonces, Saúl tomó la decisión de ofrecer el sacrificio por su propia cuenta. Esta realmente fue una prueba que el Señor había colocado a Saúl, si éste era capaz de esperar y seguir las instrucciones que Dios le había dado. ¿Qué podía hacer Saúl mientras esperaba que Samuel llegara? Permíteme sugerirte algunas cosas. Podía perfectamente animar al pueblo e inspirarlo a confiar plenamente en el Señor. En segundo lugar, podía alentar al pueblo para que ellos no se dejaran llevar por las circunstancias, que el temor no se apoderara de su corazón. Al contrario, que ellos vieran que Dios estaba con ellos en todo momento. Y en tercer lugar, Él los pudo haber preparado espiritualmente para la llegada de Samuel y ofrecer el sacrificio juntos, y sobre todo para enfrentar al enemigo. Sin embargo, podemos ver aquí que Saúl se precipitó. Saúl no fue capaz de esperar, ni siquiera de seguir las instrucciones que Samuel le había dicho: espera 7 días que yo llegaré. Entonces dice el versículo 13, Samuel dijo a Saúl: neciamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor que tu Dios te había ordenado. Él hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será perdurable. ¿Te das cuenta cuán importante es seguir las instrucciones de Dios? Muchas veces fracasamos porque sencillamente actuamos por impulso. Nos dejamos llevar por la emoción. La percepción personal nos lleva a cometer locuras y hacer cosas que Dios no nos ha ordenado que hagamos. Sencillamente debemos seguir instrucciones. En el mundo empresarial hoy en día, la gente que se busca, los que se contratan, no son ni siquiera aquellos que tienen tanto conocimiento, aquellos que son elocuentes, sino simplemente los que saben seguir instrucciones. En tus manos, a través de la Biblia, tienes el manual de instrucciones que Dios te ha dado para que tengas una vida victoriosa, para que puedas saborear lo que es enfrentar al enemigo y obtener una victoria contra él. Dios ha establecido principios claros, instrucciones. La Biblia es como una brújula que nos puede guiar en medio de la oscuridad de este mundo. Es como un faro que nos alumbra para que sigamos esa luz y que las olas tempestuosas de esta vida no golpeen nuestra barca. Pero muchas veces fracasamos por el hecho de no seguir instrucciones. Este fue el terrible problema de Saúl. Ahora, él debía pagar las consecuencias por su desobediencia. Samuel le dijo: tu reino hubiese sido establecido para siempre, mas ahora no perdurará. La invitación del capítulo de hoy es que podamos seguir las instrucciones divinas. No pasemos por alto ninguna de ellas si es que deseamos tener éxito en nuestra vida.
¿Te gustaría en esta hora pedirle al Señor que te ayude a ser obediente? Te invito entonces a orar. Padre, en esta hora te queremos pedir perdón, porque muchas veces actuamos como Saúl, de manera impulsiva. No seguimos instrucciones claras y precisas, las que tú nos has dado en tu palabra. Ayúdanos, por favor, a atesorar estos principios en nuestra vida y ponerlos en práctica para que nos vaya bien. Gracias, porque tú eres un Dios paciente, amante, amoroso, que hoy nos da una nueva oportunidad de seguir las instrucciones que tú has dejado en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.